es también un instrumento centralizador de la justicia. Las sentencias finales las da la Suprema Corte, no importa lo que haya dicho anteriormente un juez federal. Muchas gracias. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Le voy a pedir a nuestros invitados si quisieran concluir sobre el significado, digamos, como legado, como había dicho Carmen, de esta serie de experimentos políticos en este contexto tan difícil. Estos esfuerzos por constituir, por consolidar al Estado mexicano, y bueno, ¿en qué desembocamos en 1876? Pues bueno, yo como conclusión quisiera retomar el tema del Poder Ejecutivo, que siento que se aprende mucho de este periodo que hemos intentado discutir sobre él. Y aprendió mucho de él Carranza. Carranza como un lector de la historia, como un conocedor de la Constitución del 57, cuando están ya en el debate de Querétaro para la nueva Constitución, Carranza dice hay que aprender de esos errores del pasado. Y uno de ellos fue haber tenido un ejecutivo débil en el texto y un poder legislativo fuerte. Y entonces dotan a este nuevo poder ejecutivo con amplias facultades, sin ni siquiera tener que recurrir a las facultades extraordinarias, sino, si nosotros vemos en la Constitución actual que nos rige las 80 y tantas facultades que tiene el Ejecutivo, ya es un ejecutivo fuerte a partir del texto mismo, proyecto que tuvieron en mente todos desde los años 40, diciendo ese es el gran problema de México, esa anarquía, ese desorden, por no tener este poder fuerte que pueda aglutinar todos los intereses, que pueda permitir las mejoras materiales, la comunicación, y que va a ser producto de la enseñanza de la historia. Bueno, yo nada más decir algo que probablemente se olvidó a lo largo de la plática, que fuimos dejando de lado, que es la creación del ciudadano, también en términos ideales. Cómo este proyecto liberal triunfante a partir de la República restaurada se imagina un ciudadano ideal y crea un proyecto integral en torno a ese objetivo que va desde la educación hasta la higiene pública, un subrayar constantemente la preeminencia del individuo como único sujeto jurídico reconocible, en donde se sustituyen los dogmas religiosos por un dogma patriótico. Hay así catecismos cívicos, en donde se tiene que aprender que la patria es primero, la familia después, y después el culto, que no se niega la importancia de la religión católica, pero sí se intenta subrayar por todos los medios posibles que el compromiso frente a la nación tiene que ser lo que esté delineando las mentes y el imaginario colectivo en ese momento. Y me parece un esfuerzo muy importante. Puede ser criticable, le podemos poner muchos peros, pero sí hay una preocupación de la ley hasta la persona. Y finalmente el triunfo liberal de 67 va a generar durante la República restaurada toda una serie de cuestiones ahora sí modernas, y podríamos poner algunas también que se fueron porque el tema es enorme. Por ejemplo, van a llegar los primeros misioneros protestantes, y entonces paulatinamente la diversidad religiosa en México se va a ver realmente plasmada. Entonces la entrada de los bautistas, la entrada de los presbiterianos, la entrada de los metodistas, eso sería uno. El otro, el proyecto liberal educativo con Gavino Barreda, ¿no? Y entonces ahí tenemos esa parte de, si queremos que el país se modernice, se tiene que modernizar a partir de la educación. Entonces, el proyecto liberal y luego positivista de educación es uno de las consecuencias del triunfo liberal. Muchas gracias. Bueno, creo que nos dejan mucho en qué pensar. Creo que este periodo, digamos, tan complicado, tan turbulento, nos deja, digamos, una serie de temas para reflexionar. La importancia de pensar en qué es lo que se necesita para llevar a cabo la transformación, ¿no? Estos hombres comparten, incluso estos grandes enemigos liberales y conservadores, objetivos en común: la consolidación del Estado, la modernización tanto económica como política, y qué es lo que pueden llevar a cabo y por qué en muchas instancias fracasan y por qué. Yo creo que esta es una pregunta que sigue siendo muy vigente el día de hoy. Muchas gracias.
Si Juárez, siendo un indígena huérfano, llega a ser presidente de la República, ¿por qué no tú? Esta construcción del mito es mucho de Porfirio Díaz. Si hubiera sido muy, muy bueno, Juárez no hubiera logrado derrotar a todos los que derrotó. Era un mestizo instruido, ya no era un indígena. Y sin embargo, para los que están alrededor, siempre lo van a decir, bueno, ¿no? El indio Juárez. Esa idea que tenemos de Juárez, de comecuras, también ha sido un mito que se ha creado en torno a la figura de Juárez. Juárez era un religioso. A pesar de todas estas leyes de reforma, yo creo que no fue tan radical como lo va a hacer Lerdo de Tejada después, ¿no? O sea, ¿por qué no reconocer al político fascinante y no nada más al héroe?